Bueno, muy bienvenidos al primer episodio de podcast El Líder se hace. La verdad que muy contentos de tener acá a dos invitados especiales. Tengo a Sofía Quilici, ella es periodista, es emprendedora, es un poco de todo. Ahora va a dar una charla TED impresionante. Bienvenida, Sofía, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Quilici. Quilici, sí, porque a mí me gusta pronunciarlo distinto. Igual, Quilici, vamos a decir Quilici, Sofía Quilici. Gracias por venir. Muchas gracias a vos por invitarme. A vos. Y tenemos a Matías Cal, co-founder de Edison, una plataforma educativa que la está rompiendo. ¿Cómo estás, Matías? Gracias, Diego. Muy bien. Un honor estar en la apertura del podcast. Gracias por venir también el día de hoy. Buenísimo. Para iniciar y para romper el hielo, tengo unas naipes que se llaman Charlemos. Dale. Acá están, los muestro por acá en cámara. Y van a elegir una carta y va a haber una pregunta ahí que van a tener que responder. Y con esto vamos a romper el hielo. Acá también te dejo, Sofi. Me copan estos ¿Querés juegos. empezar? Estos juegos ¿Empiezo están yo? buenos. Te copa el juego, dale. Dale nomás, dale ¿La nomás. leo? Sí. ¿Qué consejos laborales les darías a los jóvenes? A ver. Hay un montón para hablar acá. Que presten atención y lleven un cuadernito a las reuniones, sobre todo los que son juniors, sus primeros trabajos. Me pasa mucho yo contrato bastante junior, me gusta formar a la persona en el trabajo y siempre veo que vienen sin cuaderno y yo digo, ¿en serio te vas a acordar todo lo que te estoy diciendo? Porque yo no me lo voy a acordar. Y siempre les digo, ¿por qué no buscas una hoja? Obviamente le damos kit de onboarding y hay un cuaderno. Entonces, un poco que trato siempre de que anoten las cosas. Así que, 2 consejos. Prestar atención y anotar en un cuaderno, no en el celular. Eso te iba a preguntar, en un cuaderno y no en el celular. No en el celular, si querés anotar en otro lado, pero está bueno el acto de escribir porque memorizás. Sí, es verdad. Y medio que se ha perdido últimamente. Recontra, a mí me parece algo súper valioso porque después lo que anotás lo podés pasar a listas de acción, lo podés poner en tu calendar, lo podés reorganizar de otra manera. Pero si no anotás, todo eso queda en la nebulosa. Muy bien. Un buen consejo entonces, anotar, llevar siempre cuaderno y Sí. papel. Sí. Y algo Y para virome. anotar. Y virome. Matías, ¿cuál te tocó a vos? Me tocó, ¿qué te producen los que viven del arte o el deporte? ¿Alguna vez lo pensaste? Me gusta la pregunta porque siento que los que viven del arte o el deporte también comparten algo con los emprendedores, que es vivir de lo que a uno le apasiona. Y por eso los apoyo mucho. De hecho, tengo un amigo que vive del deporte, o 2 de hecho, y los admiro muchísimo porque viven de lo que les apasiona, es su trabajo y día a día le están metiendo eso a pleno. Después puede haber personas que te digan no vas a llegar a ningún lado haciendo eso o que no, pero agarran ese hate y lo usan como combustible para meterle más a fondo. Y la verdad que nunca lo pensé en arte o deporte porque no sentí que tenía una habilidad que me iba a poder llegar a un lado y tenía otras inquietudes, como por eso estoy emprendiendo. Excelente. Está buena relación ahí con el emprendedorismo. Y vamos a hablar un poquito de eso. Y el podcast se llama Líder se hace. Y les quiero preguntar, ¿cómo se hace un líder? ¿Dónde se hace un líder? ¿Cómo se hace un líder? Me encantaría saberlo. No lo sé, realmente no lo sé. Creo que es una búsqueda constante porque hay que saber liderar en diferentes espacios, a diferentes personas, en diferentes épocas. Hay mucho cambio. Lo que sabías liderar hace 3 años, hoy probablemente ya no sé si no te sirve más porque te dio aprendizaje, pero tenés que estar todo el tiempo aprendiendo a liderar. No es lo mismo liderarnos a mi generación, los millennials, que liderar a los centennials, que liderar a la generación silver, por ejemplo. Entonces, se hace al líder, se forma al líder, pero me parece que es un camino totalmente constante. Nunca se termina de aprender a liderar. Creo que no, porque desde por sí cuando incorporás gente en tu equipo o tu equipo rota, las personalidades cambian. Entonces, no es lo mismo liderar a una persona que a otra. Cada uno tiene sus propias cuestiones que hay que ayudarlo a que puedan potenciarse y mejorarlas. 100%. Hay que adaptarse también a otras personas de hecho los grandes líderes que conozco, los líderes con equipos más leales y más comprometidos, todo el tiempo dicen estoy aprendiendo. Soy un estudiante eterno de liderazgo porque, como decís vos, ¿no? Tal vez tenés personas distintas que tal vez no durmieron la noche anterior o se pelearon con su pareja o tienen una enfermedad o tienen un familiar enfermo. No sabemos por lo que están pasando y eso requiere una adaptación.
¿Vos qué pensás? ¿Cómo se hace un líder, Está Matías? muy bueno lo que dijo Sofi de diferentes tipos de personas y hay que poder amoldarse. Creo que es importante también identificar cuando uno se da cuenta que liderar le motiva o es algo que es propio. Y como decía Sofi también que puede ser en diferentes áreas, o sea, no solo en el ámbito profesional, puede ser desde en la universidad, por ejemplo, que te tocó un trabajo en equipo y te das cuenta que te está motivando, divirtiendo, inspirar a otros a seguir con la idea que tenías. O, por ejemplo, en el ámbito del deporte, en muchos deportes de equipo, no sé, sea fútbol, básquet, rugby, el que sea, muchas veces hay que contagiar entre las personas de un mismo equipo hacia dónde ir, o cómo funcionamos, o cómo nos entrenamos. Y después en el rubro laboral también, o sea, puede ser que te toque, porque creo que uno es líder no necesariamente dependiendo de la posición en la que uno tiene. Puede ser que tengas un puesto que determine que tengas que actuar como un líder, como puede que no. Y en ambas situaciones, y en ambas situaciones se puede actuar como líder. Desde cuando no te toca con el puesto es desde contagiando, movilizando a tus pares o hasta alguien que en realidad es tu manager a ir en el camino en el que vos crees que hay que ir. Y después como manager logrando inspirar a las personas para que sigan o compartan tu visión o los objetivos que hayan, más allá de tu puesto jerárquico, o sea, fuera de eso que quieran seguirte. Me parece que es importante. Y aprovecho y sigo con vos y te pregunto, que después le voy a preguntar a Sofía, así que la vaya pensando, Dale. por algún líder que te haya marcado en lo profesional, en lo personal, ¿y qué hacía concretamente para que me digas que realmente es una persona que te marcó? ¿Por qué te marcó? ¿Qué comportamientos tenía? ¿Qué podemos aprender de ese o esa líder? Buenísimo. Voy a ir al plano personal y voy a mencionar a mi viejo, que lo caracteriza como líder para mí es que lo hace desde un plano de humildad. Tanto en lo profesional como en lo personal en la familia, digamos. Y eso siempre me atrajo. En lo profesional, él hoy tiene un cargo en el que le toca liderar a cientos de personas, pero jamás alardeó sobre su trabajo, nunca lo escuché hacerlo. Y siempre cuando le hablo sobre cómo está en su día a día, todo lo que me menciona es cómo inspirar y movilizar a las personas de su equipo. Y eso es claramente lo que hace un líder. Y después, yendo más al plano personal, que es donde lo vi más reflejado, porque era en mi casa cuando era chico, con mi familia, mis hermanas, mi vieja, ante cualquier resultado o logro familiar, mi viejo jamás se lo atribuía a sí mismo, sino que siempre se lo atribuía o a mi vieja, o a mis hermanas, o a mí. Y eso para mí es un tremendo acto de liderazgo, que después sí va al rubro profesional, porque es cuando estás trabajando en proyectos, en una empresa o en un equipo, saber darle el crédito al otro, porque eso sabés que lo va a motivar a seguir trabajando así y aún mejor. Entonces me gustó cómo es de un plano personal lo llevó al profesional. Bueno, entonces la humildad por un lado y por otro lado esto de compartir, mejor dicho, más que compartir el crédito, dar el crédito. Lo logramos gracias a ellos. Y agrego, y cuando las cosas salen mal, ahí sí el líder se hace cargo y dice, bueno, fui yo. ¿No? Eso es interesante también, Sí. lo que contaste y cómo lo contaste. ¿En tu caso, Sofi? Bueno, recontra coincido con el ámbito familiar. O sea, creo que mi mamá y papá han sido líderes. Mi mamá lideró mi casa durante muchísimos años. Hizo que nos educáramos, que vayamos al colegio, que comiéramos bien. Mi papá también tiene su propia empresa y tiene empleados hace 29 años. Digo, si no fuera un buen líder, creo que no tuviera empleados hace 29 años. Pero para no repetir la respuesta de Mati, voy a hablar del ámbito profesional. Y yo tuve una líder en un trabajo hace 2-3 años. Yo estaba en el área de recursos humanos. Yo nunca había trabajado en el área de recursos humanos, pero el área de comunicación interna y cultura empresarial estaba ahí. Yo en ese momento trabajaba en ese ámbito. Y tuve una jefa que se llama Gianni Capetini, hoy somos amigas, que yo dije, wow, o sea, así se lidera un equipo. Primero que siempre generaba los espacios, ¿no? Era muy fácil hablar con ella. Siempre o sea, había oficinas y ella en vez de sentarse en su oficina se sentaba con nosotros, cuando todos los demás jefes estaban sentados en sus oficinas. Cosas simples como había que ir a la oficina 2 veces por semana, pero lo acordábamos entre todos qué día. No era el día que el jefe puede, bueno, tenemos que ir todos. Y creo que después lo que estaba bueno en su metodología de liderazgo
era que te ayudaba a abordar cada tema, ¿no? Y creo que eso también tiene que ver con la expertise, ¿no? Es súper importante. Vos tampoco podés ser líder de un área que por ahí no conocés, o cuando tenés que liderar un equipo de forma profesional. Y creo que ella lo supo hacer muy bien, siempre dio los espacios para hablar, para acercarse, para aprender. No sé hacer algo, por ejemplo, podía así decirle, che, esto no tengo idea cómo se hace. Y por ahí yo tampoco sabía cómo se hacía. Pero se sentaba con vos a resolverlo. Y eso me parece algo clave. El líder no se las tiene que saber todas, pero tiene que estar predispuesto a sentarse y aprenderlo con la persona que te pide ayuda. Así que bueno, creo que ella fue una buena líder que me ha marcado. Muy bien, entonces esto de que la cercanía, la accesibilidad, esto de estar ahí cerca de la gente y esto de también de ayudar incluso cuando no tenés la respuesta, pero querer ayudar al otro y querer desarrollar al otro, que es un camino en definitiva. Está bueno también ahí. Y te pregunto por aprendizajes, ¿no? Si hablamos de errores, porque todos los días nosotros cometemos errores como seres humanos que somos, ya sea en tu caso en el periodismo, en la comunicación, en el marketing, en el emprendedorismo, porque tenés un montón de sombreros vos, ¿algún error que decís, bueno, este fue una historia, una pequeña anécdota de la cual aprendiste que hace poco o puede ser hace unos años? ¿Algún aprendizaje que hayas tenido a partir de un error? No sé si error, no lo considero error. Yo trabajé mucho tiempo en el ámbito gubernamental / política, trabajé mucho en campañas políticas. No lo considero un error, aprendí muchísimo sobre eso y en ese momento lo disfrutaba. Pero fue cómo utilizar mi tiempo. Cuando uno trabaja en política, y tiene mucho que ver también para mí con el emprendedurismo, porque al emprendedor le pasa mucho el tema de la gestión del tiempo. Cuando trabajas en campañas políticas, estás muy cerca de la gente en donde estás haciendo campaña. Todo el mundo te pide cosas. Todo el mundo te pide cosas que algunas las puedes resolver y otras realmente no tenés el alcance para resolverlas, porque yo hacía comunicación, ni siquiera era la candidata, ¿no? Y recuerdo que en esa época a veces yo vivo en la ciudad de Buenos Aires y trabajaba en un partido del conurbano. Y a veces terminaba tan tarde que me tenía que quedar a dormir en la casa de alguien ahí, porque no llegaba a volver a mi casa y volver al otro día. No sé si fue un error, porque en ese momento era lo que yo podía hacer, o cómo me salía a hacer las cosas. Pero hoy me doy cuenta que eso me llevó a un lugar que me hizo mal a mi salud, y fue una de las cuestiones por la que decidí alejarme de ese espacio. Y a partir de eso dije, tengo que aprender a gestionar el tiempo y cuánto tiempo también me dedico a mí. Y está la típica frase de que para liderar a otros hay que liderarse primero uno mismo, ¿no? Y puede ser un cliché, pero para mí es súper real. Así que creo que un aprendizaje fue el tema del tiempo. Cómo utilizo mi tiempo y sabiendo cómo utilizar mi tiempo sé que puedo ayudar mejor a otros. Y te tengo que preguntar, ¿algún tip para gestionar mejor el tiempo? Bueno, soy muy fan del Google Calendar. O sea, mi Google Calendar tiene un montón de colores, de todo, y tengo me anoto hasta el tiempo de transporte de un lugar a otro, por ejemplo. O sea, gestiono cuánto tiempo me va a llegar ir de un lugar a otro, gestiono el tiempo de ir al gimnasio, gestiono el tiempo de el almuerzo. Para mí el almuerzo, yo no banco almorzar frente a la computadora. O sea, el momento del almuerzo para mí es re sagrado. Yo apago la compu y ¿cómo? O sea, no puedes estar pensando en comer y en trabajar al mismo tiempo. Así que Google Calendar. Te voy a llamar para pedirte un par de tips. Matías, tu aprendizaje a partir de... Bueno, vos me contabas, el emprendimiento Edison va a cumplir 3 años. Sí. Me imagino que hubo muchos aprendizajes. El principal que tuviste, alguna metida de pata, decir, acá aprendí esto. Tengo una metida de pata, pero primero contestando lo de Sofi, Sí. comparto mucho con ella. O sea, lo de gestión del tiempo hago tal cual en Calendar lo mismo que mencionabas. Y después la frase que dijiste, que es un cliché, pero es cierto. Justo estoy leyendo un libro que lo súper recomiendo, se llama Radical Candor, de una ex ejecutiva de Apple y Google muy grosa, y es sobre liderazgo y cómo ser en la forma de trabajar. Y habla de eso de primero liderarse a uno mismo, pero enfocado en que si uno no sabe gestionar su energía o o cómo está uno, después eso lo lleva al trabajo y se contagia con el resto. Entonces, si uno no sabe gestionar
algo que le puede haber pasado que le genera una situación emocional baja y llega al trabajo de esa manera, tal vez eso lo va a contagiar en el resto del equipo. Entonces, eso me parece clave, no solo para uno mismo, sino para el impacto que uno puede tener en el resto. Y después, me preguntaste sobre algún error o aprendizaje o metida de pata. Una metida de pata que hice y que hicimos entre socios en Edison, llegando a nuestro fin de nuestro primer año, nos había ido bastante bien para lo que nos hubiéramos imaginado cuando solo teníamos una idea. Entonces, a fin de ese año, poniendo los objetivos del año siguiente, dijimos, ya está, hacemos 10x lo que hicimos este primer año. Y pusimos objetivos así como súper ambiciosos. El tema fue que el plan para alcanzarlos fue un plan lineal e incremental. En nuestro caso queríamos, no sé, lanzar 10 veces la cantidad de cursos, tener 10 veces la cantidad de alumnos, entonces simplemente hicimos un cálculo de, bueno, todos los meses si subimos este porcentaje a la cantidad de alumnos que teníamos, la íbamos a alcanzar para fin de año. Pero cuando pones un objetivo tan ambicioso, tenés que repensar la forma en la que lo venís abordando. Y en nuestro plan eso no se vio reflejado, por lo cual nos quedó lejísimos, nos desmotivó, nos quemó, tuvimos los 3 muy quemados y eso también se contagió en el equipo. Y hubo ahí, me acuerdo, un par de meses de desmotivación interna hasta que nos tuvimos que agarrar, reagrupar y decir, che, metimos la pata, tenemos que cambiar esto. Así que nada, ese fue como una metida de pata que me quedó y me ayudó hacia adelante. O sea, sería el tema de fijar los objetivos más realistas, más... Puede ser una de las dos. O algún objetivo, si vas a hacer un plan lineal y sos más averso al riesgo, puede ser un objetivo realista que el plan, eso, pueda ser incremental o lineal, pero si querés tomar un poco más de riesgo y poner objetivos súper ambiciosos, que la manera de abordarlo o la estrategia o el plan en sí tiene que ser fuera de lo que venís haciendo. O sea, si estás pensando en cómo una línea va a subir, no, bueno, esto tiene que pegar en saltos, o tiene que pegar en saltos exponenciales. Entonces eso, si vas a poner objetivos ambiciosos, no tengas un plan lineal incremental. Bien, está bueno, está bueno. Y pregunto a futuro, tendencias. En tu caso te pregunto más por las tendencias vinculadas a la educación, vinculadas al emprendedorismo, vinculadas a lo que vos hacés. ¿Qué imaginás a futuro? ¿Qué se viene? Está bien que estamos hablando todo el mundo ahora de la inteligencia artificial, la IA. ¿Cómo la educación ha cambiado muchísimo? ¿Cómo pensás que va a ser la educación del futuro? Bueno, te hago una respuesta con IA y la otra que no tiene que ver con IA. La que tiene que ver con IA es que yo creo que lo que va a permitir es la escala de la personalización de la educación. Un tema que tiene la educación que es difícil escalar la calidad educativa. ¿Por qué? Porque para que tengas un buen programa, generalmente tiene que ser un grupo reducido de personas y la manera de escalar a cuánta gente puede llegar es poniendo a más personas en un mismo lugar a aprender de la misma del mismo profesor o lo que sea. Eso lo que tiene es que dentro de los alumnos hay diferentes niveles de conocimiento, por lo cual un contenido a uno le puede quedar muy avanzado, entonces lo perdés a ese alumno, y a otro le puede quedar muy básico y lo aburrís a ese alumno. Y esto pasa en el colegio, en la universidad o en cursos en Edison, como puede ser el que vas a dar. Y yo creo que con la inteligencia artificial se van a poder hacer contenidos a medida del nivel de conocimiento de cada uno. Y después la respuesta sin inteligencia artificial es que yo algo que siento que es un problema en las universidades y en la educación tradicional es que los incentivos no están puestos para premiar al mejor profesor o al que más impacto genera en sus alumnos. En la escuela, en el colegio, tuve profesores que me aburrieron y desmotivaron para seguir con eso, y tuve otros que me movilizaron a querer dar todo de mí, seguir aprendiendo por fuera, y esa persona debería ganar algo diferente a la primera. Mismo me pasó en la universidad después y va a seguir sucediendo. Entonces, para mí, lograr que los incentivos generen que los profesores que más impacto generen en las personas sean los que más ganan, va a hacer que los mejores profesores sean los que se mantengan generando educación. Y eso va a elevar la calidad educativa en cualquier sector. Un bono. Ponele. Sí. En nuestro caso lo hacemos con distribución de ingresos, con los instructores en Edison. Ellos se quedan con un porcentaje de las ganancias, de hecho la mayor parte. Entonces en la primera edición no se nota
que ganaron más por dictar más porque es la primera vez que lo están haciendo, pero si les fue bien, probablemente van a tener un buen puntaje, lo cual va a generar que otros alumnos lo recomienden. Para su siguiente edición va a tener más alumnos. Entonces en la siguiente edición va a poder ganar más porque tiene un porcentaje de los ingresos, ya que en la primera generó referidos. No le encontramos la vuelta todavía, pero es una idea que estamos probando. Muy bueno, muy bueno. Y en tu caso, Sofi, te pregunto por tendencias y futuro del periodismo. Ahora con tanto esto, ¿no?, de streaming, podcast, digamos, los medios impresos cada vez van en declive. ¿Cómo imaginás el futuro de la comunicación, del periodismo? ¿Cómo nos vamos a informar? Qué pregunta, yo soy re de la vieja escuela, o sea, a mí me cuesta un montón el futuro del periodismo. Yo cuando aprendí periodismo en TEA, todavía teníamos computadoras de escritorio y era el Windows, no sé, 2000 creo, ¿no? Ni siquiera estaba actualizado. Entonces me cuesta mucho, la verdad, imaginarme el futuro del periodismo porque soy una periodista que no sé si quiere que llegue ese futuro del periodismo. Creo que ese futuro lo que va a hacer es que haya menos periodistas. Y eso me entristece un poco, la verdad. Porque hoy cualquiera puede dar información. Pero yo estudié para saber cómo dar información. Y eso es algo que hoy me parece que está en manos de los medios. Y acá voy a hacer una crítica, espero que sea constructiva. Pero los medios deberían contratar periodistas. Y deberían pagarles a los periodistas. Entonces, mientras que esa cuestión lineal en donde está el medio que contrata influencers, o el influencer en realidad no los contrata porque le interesa estar en el medio, entonces a veces hasta lo hace gratis, y el medio le paga poco al periodista, esa cadena se rompe. Y empieza a haber mucho más o influencer, o generadores de opinión, o personas cualquiera que puede armar una columna de opinión, mandarlo a un medio y te diría que casi que se publica. Y eso va a hacer que el periodismo desaparezca un poco. No sé si es tanto por la cuestión de la inteligencia artificial el problema, sino más bien por los roles que ocupamos las personas en la sociedad de hoy, a cómo va a mutar ese periodismo. Después, obviamente, yo, de hecho, venía leyendo un newsletter que me llegó de un periódico, bueno, de un medio, ya no sé si más periódico, y vi un inicio de un párrafo y dije, tipo, che, esto está escrito con el GPT, es obvio que está escrito con el GPT. Y eso a mí me duele, porque ¿cuánto más tiempo te puede llevar pensar esa frase? 5 minutos más. Entonces, yo formo parte de una asociación que es FOPEA, que es el Foro de Periodistas Argentinos. Es algo que se habla muchísimo en FOPEA. Se está trabajando mucho también ahí. Cómo utilizar la inteligencia artificial de una forma ética, porque al final del día el periodismo, la base del periodismo tiene que ser ético. Pero también esto, ¿no? De volver a darle valor a la profesión. Entonces me parece que la cuestión del futuro del periodismo es cómo revalorizamos la profesión. Y ese poder lo tenemos los periodistas y los medios. Muy bien. No tanto el lector consume. La cosa es quiénes le damos esa información y cómo le llega. Y ahí hay mucho para trabajar todavía. Muy Emprendedores, bien. si alguien quiere emprender en comunicación. Si me tuvieran que decir muy cortito un tip fácil, en realidad no es fácil, pero si tuvieran que resumirlo sin entrar en mucho detalle, en tu caso, para emprender, alguien que está pensando en emprender, que está trabajando en relación de dependencia y quiero emprender, ¿qué consejo le darías? Que se mande a probar sus ideas ya con el mercado al que le quiera apuntar. De chico me pasó tener un montón de ideas y no ejecutar ninguna y después ver cómo otros las llevaban adelante, algo muy similar a lo que había pensado. Y en el momento en el que lancé la primera y no sucedió, pero tuve un montón de aprendizajes, me di cuenta todo lo que podía aprender simplemente haciéndolo. Y lo mismo fue cuando lanzamos Edison. Fue bueno, listo, tenemos esta idea, vamos adelante, nos mandamos. Entonces siempre que tengo mis amigos que ahora me preguntan, che, estoy con esta idea, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Probá. No, dejá de pensar de, bueno, cómo puede ser todo, tenés que tener toda la idea ya 100% cerrada para lanzarse. No, que se manden y en el camino van a aprender a llevarlo adelante. Muy bien, aprender entonces, a probar. Y en tu caso, Sofi, para
para todo, para freelance, para emprender, para comunicar. Networking. Networking. Moverse, contactar con gente. Me parece que eso es fundamental. Recontra banco lo que dice Mati de lanzate con la idea. Pero si tu red de contactos es muy chica, por más que tengas la idea, o sea, necesitas validarla igual con alguien, ¿no? A alguien se la tenés que presentar, a alguien se la tenés que vender, tenés que, aunque sean tus amigos, pero la red de networking creo que para todo emprendedor es fundamental. Y a veces está más cerca de lo que uno parece. Puede estar en el profesor de la facu, en algún compañero. Yo tengo compañeros de la facultad que en ese momento ni idea, pero hoy son re emprendedores y tienen negocios súper recontra armados, le va bárbaro. Pero, y el trabajo de cada uno es no perder esos contactos, pues no sabés dónde está cada uno mañana. Así que networking. Está buenísimo. Y la última, ¿qué pregunta sobre liderazgo le dejarías a un próximo invitado? Uf. Me re hackeaste. Sí, ¿qué hace para contagiar su visión en la gente que lo rodea? Muy bien. Yo creo que le preguntaría en qué momento te diste cuenta que estabas liderando. Muy buena, me las anoto, Bueno. me las llevo. Dale. Me las llevo. Sofi, Matías, muchísimas gracias por haber venido. Al Líder se hace, espero que lo hayan pasado bien. Yo la pasé muy bien. divertido. Recontra. Y después van a ver el video. Obvio. Difúndanlo. Gracias, vale. Diego. Gracias, Sofía. un ¿Dónde los gustazo. encuentran en redes? LinkedIn, Instagram, Sofi Kilisi con Q. Y a mí principalmente LinkedIn, Matías Cal, KAHL. Va a estar ahí en el episodio. Excelente. Gracias por todo. Gracias a ustedes.